estás esperando? ¿Que te arruine la tormenta o aferrarte a sus promesas? Dime, sé que ha sido fuerte tu travesía y has querido amordazarte encerrándote en ti mismo. Olvidaste que la llave del triunfo te la dieron a ti.
Bien, mis hermanos, vamos a dar inicio a este servicio devocional en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos muy bienvenidos. Saludar a todos los hermanos de la amada iglesia de Vallenar, del local El Gilguero, de la iglesia de Huasco y así todos los hermanos de las distintas iglesias y denominaciones que nos ven a través de estas plataformas. Ahora pasaremos a orar a nuestro Dios para que sea Él quien dirija este servicio desde el comienzo hasta el final, para que sea Él, ¿cierto?, que tome control de mi mente, de mi cuerpo, de mis pensamientos y prepare a cada uno de nosotros nuestros corazones para recibir el mensaje de la palabra que Él nos tiene preparados para hoy. Amén. Oramos a nuestro Dios. Buen Dios Padre Celestial, una vez más nos prostramos delante de tu presencia, bendito Dios. Primeramente, Señor Jesús, para pedir que tú nos perdones, Padre Celestial, porque sabemos que te fallamos. Con nuestro mirar, con nuestro pensar, Padre Santo, con todas nuestras acciones te ofendemos, bendito Dios. Pero confiamos en tu palabra que dice que a través del sacrificio de Jesús hemos sido lavados, limpiados y podemos entrar confiadamente al trono de tu gracia, Padre Celestial. Implorándote, mi Dios, en esta hora, que seas tú quien dirija este servicio, bendito Dios. Abre mi mente, bendito Dios, mi corazón, para que, Padre Santo, tu Espíritu Santo sea quien tome el control y el dominio de mi cuerpo, de mi mente, de mis pensamientos, para que todo lo que salga de mis labios sea palabra tuya, bendito Dios. Que seas tú hablando a través de mí, bendito Dios, y yo sea solamente un instrumento en tus manos, Padre Celestial. Así también, Padre Santo, implorándote que tú prepares el corazón de cada uno de nuestros hermanos que nos está viendo en esta hora, Padre Santo, para que el mensaje de tu palabra, bendito Dios, pueda calar en lo más profundo de su corazón, bendito Dios, para que este mensaje, bendito Dios, llegue a quien, Padre Santo, tú quieres que esté dirigido, Padre Santo, bendito Dios. Implórate, Padre amado, en esta hora, que levanta nuestra oración, tú nos levantes fortalecido en tu gracia, en comunión de Espíritu, Padre Celestial, para poder alabar, adorar y bendecir tu nombre, Padre Santo. Toda esta misericordia te la rogamos a través de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, la palabra de Dios para nuestra meditación en el día de hoy se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 3. Si la ha encontrado, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra lleva como título Colaboradores de Dios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está,
Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Que Dios guarde nuestros corazones a través de la lectura de su palabra. Amén. Ruego a Dios que Él sea quien ahora dé la interpretación a esta palabra para que pueda, ¿cierto?, llegar ese mensaje que Dios nos tiene preparados para cada uno de nosotros en esta hora. Lleva como título Colaboradores de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice su palabra, partiendo por el título Colaboradores de Dios. Y cuando hablamos de colaboradores, es que somos ayudantes, somos participantes, formamos parte del cuerpo de Dios. Y hay veces que nosotros, ¿cierto?, por distintas situaciones, por situaciones propiamente de nuestra vida, por la situación espiritual, en vez de colaboradores, nos volvemos, ¿cierto?, espectadores de Dios. No somos parte, digamos, en el apoyo, en lo que es el hacer crecer la obra de Dios, y más que nada nos ponemos, ¿cierto?, solamente visualizamos, solamente estamos expectantes a lo que pase, pero no formamos parte activa de lo que Dios necesita. Y en esta hora dice Pablo que tiene que hablarnos no como a espirituales, sino como a carnales, porque considera que somos niños en Cristo. Muchas veces, ¿cierto?, en distintos mensajes de la palabra de Dios, ¿cierto?, Dios nos habla y nos dice que debemos de ir también teniendo una madurez dentro de las cosas de Dios. Y en esta hora Dios nos recuerda eso, de que nuestro corazón, nuestra alma tiene que estar igual preparada, ¿cierto?, para la corrección de Dios en muchos casos, porque no solamente somos niños para entender las cosas, ¿cierto?, propiamente tales de la palabra, que de cierta forma igual son complejas, pero a veces somos niños para entender también lo que Dios tiene preparado para nosotros. A veces queremos, ¿cierto?, estar en la comodidad, ¿cierto?, de nuestra banca. No, yo estoy bien así como estoy, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto otro, cuando el Señor nos manda. Y en eso nos volvemos niños, ¿cierto? Nos volvemos introvertidos, no queremos participar, no queremos hacer nada, pero Dios ahora nos está instando a que seamos participantes. De aquí en un tiempo más, si Dios lo permite, al terminar la pandemia, Dios nos está avisando antes, ¿cierto?, que Él va a necesitar que nos movamos, ¿cierto?, que empezamos a dejar esta parte expectante de cómo hemos sido hasta ahora, ¿cierto?, porque muchos no, podemos ver, ¿cierto?, los servicios, somos espectadores al verlo, pero al no participar de ellos, ¿cierto?, nos volvemos solamente espectadores y no participantes. Entonces, no solamente digamos en lo que es la obra de la, digamos, de la predicación, sino hay muchas otras labores en las cuales Dios requiere de nuestra participación, de que nosotros estemos activos, de que, como dice su palabra, de que estemos preparados para decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y dice el versículo 2: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bueno, Dios nos ayude, ¿cierto?, para que nosotros no caigamos en eso. Quizá la palabra de Dios en esta parte nos da un ejemplo puntual, ¿cierto?, de los celos, de las contiendas, disensiones, pero quizás pueden haber otras cosas más, rencillas, de repente discusiones, desacuerdos en los que como seres humanos, ¿cierto?, no llegamos, porque, como dice somos naturaleza pecaminosa, todos los días estamos luchando en contra de nuestra propia naturaleza, pero Dios nos dice que debemos de dejar, ¿cierto?, de ser tan carnales
y nos fijemos más en Él, ¿cierto? Buscar más las cosas espirituales, porque a través de nosotros, ¿cierto?, darle cabida a la carne, también somos perjudiciales para el cuerpo de Cristo, le hacemos daño al cuerpo de Cristo. Muchas veces por una pelea, por una mala palabra, un mal comentario, o algún hermano se puede sentir ofendido y pierde, digamos, su espiritualidad, su conexión con Dios, que no quiere participar de la iglesia porque este hermano me dijo tal cosa o aquí que allá. Pero Dios hoy día nos está enseñando, ¿cierto? Nos está preparando para ese momento, para que nosotros no caigamos, ¿cierto?, en esos errores y podamos ser un aporte, ¿cierto?, dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, y no seamos, ¿cierto?, instrumentos de destrucción, de disensiones, para generar separaciones dentro de nuestra iglesia. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Muchas veces, hermanos, también caemos en esos errores, ¿cierto? Nos ponemos de un bando, nos ponemos del otro, y como dice Pablo en esta hora, es mejor decir yo soy de Cristo, ¿cierto? Porque de ahí somos todos. Si bien nosotros podemos ver también a través del mundo, a través de, ¿cierto?, nuestro propio país, hay distintas iglesias, distintas denominaciones, pero al final todos, ¿cierto?, somos un mismo cuerpo, todos pertenecimos a Dios, todos servimos a Dios. Quizá uno de una manera, quizá otro de otra forma, pero el fin es el que todos sirvamos a Dios. Y como dice acá, la obra de crecimiento no la dan los hombres, la da Dios. Nosotros los hombres solamente somos instrumentos en la mano de Dios para que nosotros podamos llevar la obra en adelante. Pero el que la va a hacer crecer es nuestro Señor Jesucristo, siempre y cuando nuestro corazón esté dispuesto, ¿cierto?, a ser instrumento en la mano de Dios. Dice su palabra en el versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Si nos damos cuenta, la palabra dice que cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Como hemos visto en otras partes, ¿cierto?, en otras parábolas que también habla la palabra de Dios, dice el obrero es digno de su salario. O cuando habla, ¿cierto?, de la viña en la cual se contrataron obreros, ¿cierto?, y se le pagó lo mismo al que había llegado primero que al que había llegado después. Y en esto, mis hermanos, tenemos que tener claro que dice que el que conforme a su labor será recompensado. Es igual que a nuestro trabajo. La persona que trabaja, ¿cierto?, a final de mes, no sé, el momento en que le cancelen, pero recibe un pago por el trabajo que hace. En la viña del Señor es lo mismo. Si yo soy solamente un oidor, ¿cierto?, solamente soy alguien que ve desde lejos y no soy el que trabaja dentro de la viña del Señor, no voy a recibir la recompensa de parte de Dios, no voy a recibir el pago conforme a la labor que he hecho. Muchas veces recuerdo que en distintas ocasiones nuestro pastor, cuando nosotros trabajamos en distintas cosas, nos dice, cóbrenlo nomás que el Señor es el que paga. Y en verdad es así. Quizá a veces uno tiene algún deseo en el corazón, alguna cosa puntual, pero Dios es el que finalmente sabe de lo que tenemos necesidad. A veces la necesidad en este mundo, ¿cierto?, digamos la necesidad humana, quizás no es la misma, la necesidad que nosotros sentimos no es la misma que Dios sabe que nosotros necesitamos. Quizá humanamente estamos bien, pero espiritualmente estamos muy faltos de varias cosas. Y a veces también cometemos ese error de nosotros pedir. Dios ha puesto en mi mente siempre decir a Dios, Dios, dame conforme a lo que tú sabes que yo tenga la necesidad. Porque Dios es el que nos conoce, Él sabe quiénes somos, lo que hacemos, qué no hacemos, y Él sabe realmente qué es lo que necesitamos, porque Dios es quien escudriña nuestros corazones. Dice su palabra, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y el otro edifica encima, pero cada uno
mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Tenemos de tener claro, ¿cierto? Aquí, bueno, usa Pablo una metáfora, una comparación de que envasándose a una construcción, diciendo, ¿cierto?, que el fundamento es la parte principal de la construcción porque es la que resiste los sismos, es la que resiste el peso de todo lo que vamos armando sobre la casa, sobre el edificio. Y como él dice, el fundamento es Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre claro. Si Cristo es nuestro fundamento, todo lo que nosotros hagamos hacia arriba, todo lo que sigamos construyendo en la obra de Dios, no va a perecer porque está sustentada bajo la palabra de Dios, bajo la instrucción de Dios, bajo la instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros dejamos o damos cabida, ¿cierto?, a nuestros deseos carnal o a lo que yo creo como debe ser, lo que hagamos no va a permanecer, va a ser algo perecedero porque no está fundamentado en lo que Dios quiere. Por eso lo importante de siempre, en todas las cosas que hagamos, ¿cierto?, hablando tanto de las cosas espirituales de Dios como de las cosas humanas, siempre pedir a Dios, ¿cierto?, que Él sea el que lo dirija. O pedir a Dios, ¿cierto?, que Él sea quien ponga o nos ponga el discernimiento en nuestra mente de que lo que estamos haciendo está conforme al deseo de Él, a lo que Él quiere. Y dice su palabra, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Como dice su palabra, que seremos probados, ¿cierto?, como el oro en el crisol. Que eso quiere decir cuando el oro se calienta, ¿cierto?, para quemar, evaporar la impureza y que el oro tenga la mejor calidad, mejor ley, como se dice, sea un oro más puro. Acá dice lo mismo la palabra del Señor respecto a nuestras obras, que si es que nuestras obras están bien fundamentadas, serán probadas, y si son probadas y no perecieren, ¿cierto?, al pasar por el fuego, quiere decir que es una obra que está dirigida por nuestro Dios. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. A veces, ¿cierto?, no tomamos en cuenta también esta parte de que dice que nuestro cuerpo, ¿cierto?, es templo de Dios. Y si recordamos la palabra del Señor nos dice que nosotros, o digamos, nuestro ser está constituido de una alma, de un cuerpo, ¿cierto?, y de un espíritu, que es el Espíritu de Dios. Pero nuestro cuerpo siempre tiene que tener espacio, ¿cierto?, para darle espacio al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que mora en nosotros. Y si nosotros somos templo de Dios, dice, y si nuestro templo está desordenado, está sucio, no le damos el mantenimiento correspondiente, Dios no va a hacer morada en nosotros, porque es un lugar, ¿cierto?, hostil. Si lo tomamos como referencia en la parte humana, cuando uno llega a una casa, ¿cierto?, y la ve hacia ahí, está limpiecita, bien bonita, con muebles nuevos, ¡ay!, da gusto estar en esa casa, a diferencia de una casa que esté sucia, ¿cierto?, descuidada. Con Dios es lo mismo. Si es que Dios lo queremos invitar, ¿cierto?, a que more en nosotros, y nuestro corazón está lleno de resentimiento, de odio, de falta de perdón, de todas esas cosas, ¿cierto?, que empañan la gloria de Dios, Dios no va a morar en nosotros. Y si Dios no mora en nosotros, nosotros perdemos la guía, perdemos el rumbo. Y si perdemos el rumbo, nos apartamos, nos alejamos de Dios. O a veces cometemos también el error de decir que Dios se aleja de nosotros cuando siempre somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Dios siempre está dispuesto a recibirnos, no importa la condición en la que lleguemos. Pero debemos de reconocer que nosotros nos hemos alejado de Dios. Porque caemos en ese error. Muchas veces escuchamos a la gente, ¿cierto?, culpar a Dios de las cosas que suceden, siendo que somos nosotros los culpables, ¿cierto? Nuestras propias, como dice la palabra, nuestros propios deseos, nuestras propias concupiscencias
son las que a veces producen el caos, producen estas cosas porque no somos dirigidos por Dios, donde no le damos morada a Dios en nuestro corazón. Por eso la importancia de limpiar nuestro corazón, ¿cierto? De a veces es necesario también apagar el teléfono, apagar la televisión y estar en comunión, estar en comunidad con Dios, de adorarle, de cantarle, quizás de repente poner música, ponerse a cantar, todas esas cosas, ¿cierto? Alejan todos estos malos espíritus, toda esta suciedad que hay dentro de nuestro corazón y le damos cabida a Dios. Y dice la palabra de Dios: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos de ser más humildes, ¿cierto? Si sabemos algo, como dice la palabra, el que sabe hágase que no sabe nada, porque la sabiduría proviene de Dios. Nosotros en todo lo que hacemos, por eso las cosas las debemos encomendar a Dios, porque al encomendarnos a Dios estamos reconociendo nuestra incapacidad de hacer las cosas y reconocemos que Dios es el que es capaz, Dios es el que sabe. A veces, ¿cierto? Somos obreros y queremos ser el arquitecto, queremos ser el ingeniero, el edificador, pero esa labor es de Dios. Nosotros debemos como dice, ser obreros aprobados, debemos de estar siempre, saber cuál es nuestra altura, cuál es nuestra ubicación, ¿cierto? Dentro de lo que es el Señor, y no solamente en esto, también, como siempre la palabra de Dios nos habla de las cosas espirituales, pero también las traspasamos a nuestro diario vivir. A veces, ¿cierto? Queremos ser el que sabe hacer todo, el que la hace toda en el trabajo, en distintas cosas. Y puede ser, no es que algo que sea malo, pero siempre dándole la gloria a Dios, dándole, ¿cierto? Que Dios es el que ha permitido eso en nuestra vida. Que si tú tienes conocimiento, que si Dios te ha dado habilidades, reconocer siempre que Dios es el que te ha puesto esos dones en tus manos. Y si los tenemos, usarlos también para la obra de Dios, porque los dones no son dados para usarlas para el mundo, sino fueron dados para usarlos para Dios. Y dice su palabra: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Como dice acá, ¿cierto? Engloba todo. Dice el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir. Dice que todo pertenece a Dios. Entonces, hermanos míos, debemos de tener siempre esa conciencia dentro de nosotros de que ni siquiera el auto, ni siquiera la casa, las cosas que tenemos en nuestro hogar son de nosotros. Todo pertenece a Dios, porque todo fue dado gracias a la misericordia y a la gracia de Dios. Estas cosas, claro, nosotros tenemos papeles, cosas que dicen ya que son de nosotros, pero hablando, digamos, de las cosas, de las leyes terrenales. Pero todas las cosas pertenecen a Dios. Y si Dios ha permitido que las tengamos es porque Dios nos ama, porque Dios sabe que tenemos necesidad de esas cosas para vivir más cómodamente, para tener un mejor pasar, ¿cierto?, a través de esta vida. Pero no debemos de aferrarnos a estas cosas, porque si el día de mañana Dios toma la decisión y dice: ya no quiero que tengas casa, yo no quiero que tengas auto, todo, al desprendernos nosotros nuestro corazón de esas cosas no nos va a doler. Vemos la palabra de Dios como el ejemplo de Job. Si lo llevamos a nuestros tiempos, quizás Job era un empresario, era una persona que tenía una hacienda, tenía animales, tenía una buena situación económica. Y como dice, de la noche a la mañana él perdió todas sus cosas, llegó a perder hasta su familia, pero su fe nunca decayó, su fe nunca se apartó de Dios, porque él sabía que todo eso, lo que él tenía, se lo había dado Dios. Y él, como dice su palabra, él dijo: Jehová lo dio, Jehová lo quitó, sea el nombre del Señor bendito. Entonces, en eso también debemos de nosotros, hermanos,
crecer, ¿cierto? Como hablaba en un principio la palabra, de esa madurez espiritual, de que todas estas cosas que tenemos son por misericordia y por gracia de Dios para que nosotros tengamos un buen pasar en esta vida. Pero todas estas cosas son cosas materiales, son cosas que no nos sirven, dijo, no nos vamos a llevar, ¿cierto? El sillón, no nos vamos a llevar la cama al cielo cuando el Señor nos venga a buscar. Pero debemos de enfocarnos, ¿cierto?, en las cosas espirituales, que esas son las que nos sirven, en crecer espiritualmente, en dar frutos en el Espíritu, porque eso es lo que realmente nos va a ayudar a crecer y estar en mejor comunidad con Dios y acercarnos cada vez más a Dios. Y al acercarnos más a Dios, ¿cierto?, nuestro corazón se va a alegrar, nuestro espíritu va a alegrarse, va a crecer, ¿cierto? Y cualquier cosa que nos suceda, no vamos a decaer porque nuestra confianza está puesta en Dios. Amén. Bien, mis hermanos, hasta aquí la exhortación de su palabra. Para mi Dios que vive, al doy toda honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Ahora pasaremos a orar para agradecer a Dios por el mensaje de su palabra. Buen Dios, Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, en esta hora, porque tú nos has permitido, bendito Dios, una vez más escuchar tu palabra, bendito Dios, porque tú has hablado a nuestras vidas, bendito Dios. Has llegado, bendito Dios, a tocar la puerta de nuestra casa como la de nuestro corazón, Padre Celestial. Y pedimos, Padre Celestial, en esta hora, que este mensaje que tú nos has entregado ahora, bendito Dios, no solamente sea un entrar y salir de nuestros oídos, bendito Dios, sino que pueda entrar en nuestro corazón, bendito Dios, que pueda tener efecto en nuestra vida, bendito Dios. Que si alguno, Padre Santo, está pasando por algún proceso difícil, ¿cierto?, dentro de su vida, tu palabra sea quien lo reconforte, quien lo levante, le dé el sustento, Padre Celestial, porque somos humanos, bendito Dios, pasamos por distintas emociones, bendito Dios, por la alegría, por la tristeza, por el duelo, bendito Dios, pero tú siempre eres quien nos fortalece, quien nos levanta, bendito Dios, quien nos reconforta a través de tu palabra, bendito Dios. Ruego, Padre Celestial, que este mensaje, bendito Dios, haga cabida en cada uno de los corazones de nuestros hermanos que lo han podido escuchar, bendito Dios. Gracias te doy, Padre Santo, por tu palabra y todas estas misericordias te las pedimos, Padre Santo, y te agradecemos a través de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, ahora pasaremos a escuchar una alabanza que tienen preparada nuestros hermanos.
cuidará también de mí. Siempre que estoy tentado, en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Y en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Bien, mis hermanos, ahora pasaremos a dar la bendición para que el Señor nos despida a cada uno de nosotros. Buen Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Padre Celestial, por este momento que tú nos regalas, bendito Dios, de estar en tu presencia, Padre Santo, de poder apartar unos minutos, bendito Dios, dentro de nuestros quehaceres, de las cosas que hacemos en nuestro diario vivir, bendito Dios, para dedicarlo a ti, bendito Dios, para tener este momento de intimidad contigo, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre Santo, por permitirnos, Padre Celestial, llevar este mensaje, bendito Dios, a través de estos medios, bendito Dios, porque así, bendito Dios, nos podemos mantener en comunidad contigo, Padre Celestial, podemos mantener esa, Padre Santo, conexión tan necesaria, bendito Dios, porque como humanos, bendito Dios, a veces nos afanamos, bendito Dios, en nuestro diario vivir, bendito Dios, en las cosas que hacemos, en nuestro trabajo, y olvidamos, Padre Celestial, de la importancia, bendito Dios, de la comunidad contigo, Padre Santo, implorándote, Señor amado, en esta hora, que tú acompañes, bendito Dios, a cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en sus hogares, bendito Dios, aquellos que se encuentran enfermos, Padre Santo, tú restablezcas su vida, bendito Dios, sana su cuerpo, bendito Dios, así como su corazón y su mente, bendito Dios. Te rogamos también por todos aquellos, bendito Dios, que estén pasando por momentos complicados, bendito Dios, por mala situación económica, por duelos, bendito Dios, por enfermedades, Padre Celestial. Te imploramos tu bendición con ellos, bendito Dios. Por todos aquellos que se encuentran viajando, bendito Dios, en cualquier lugar donde se encuentre un hijo tuyo, Padre Santo, tu bendición y tu protección esté con ellos, Padre Celestial.
Ahora te ruego, Padre Santo, que a través de Jesús nos levantamos fortalecidos en tu gracia, Padre Celestial, en comunión de Espíritu bendito Dios, que solo quiera alabar, adorar y bendecir tu santo nombre. Toda esta misericordia te la rogamos, Padre Celestial, y agradecemos tus bondades a través de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor los bendiga, hermanos.